Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. No, muchísimas gracias, buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente en este programa y bueno, poder informar a todos los salvadoreños de los trabajos que hemos venido desarrollando en todo este tiempo y pues lo interesante de todos los proyectos que estamos por iniciar justamente hoy, por ejemplo. Claro, creo que esta fecha en particular, en la que estamos, se está cumpliendo 4 años de gestión, quizás de alguna forma genérica comenzar y preguntarse qué se ha hecho en 4 años, desde la perspectiva de esta nueva visión que se le introdujo y sobre todo también la incorporación de otros actores en cuanto a separación de, digamos, de actividades o roles. Entra la DOM, la Dirección de Obras Municipales, y entra también las alcaldías, que siempre tienen un papel muy importante en esto, ¿no? Es correcto. Bueno, justamente ese es un rol bastante importante, ¿verdad? Que hemos diversificado y hemos distribuido las tareas en cuanto al mantenimiento vial y a las obras de infraestructura, como lo menciona con la DOM, que ahora se encarga de todo el tema de accesos a barrios, colonias, residencias y otras vías de carácter secundario, sumado al trabajo que ya venía realizando el Ministerio de Obras Públicas con el mantenimiento de carreteras. Ahora, el rol principal del FOVIAL siempre ha sido el mantenimiento de vías que conectan municipios y algunos ejes urbanos en las principales vías. Pero ¿qué ha cambiado? Y es que hace 2 años aproximadamente la Asamblea nos aprobó una reforma de ley en la que le daba facultades al FOVIAL ya no solo de mantenimiento, es decir, que antes este impuesto se ocupaba absolutamente para darle el mantenimiento, es decir, no se podía hacer nada nuevo. Desde hace 2 años el FOVIAL tiene esta atribución de poder construir carreteras y hemos venido realizando obras importantes de construcciones que antes no se hacían, es decir, que se invertía el presupuesto no solo en estar haciendo bacheos, recarpeteos en algunos tramos o mejoras en vías de tierra, por ejemplo, sino que ahora podemos invertir parte de ese presupuesto en hacer vías nuevas. Entonces, ese ha sido un cambio bastante significativo. Hay una coordinación bastante importante en la que se unen esfuerzos entre instituciones y, por ejemplo, antes se podía contratar un proyecto de consultoría o de diseño que ahora se puede ahorrar porque se pueden utilizar técnicos del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que tienen muy buenos técnicos que pueden diseñar y ahorrar. Y ayuda entre todos, ¿no? Exactamente, y eso nos puede ahorrar que el dinero que podíamos gastarnos en una contratación de una consultoría, por ejemplo, hoy puede ser invertido en una obra. Entonces, de manera general, creo que ha sido un logro bastante importante el hecho de poder tener inversión en infraestructura y no solo en el mantenimiento, ¿verdad? Es decir, que anualmente estuviéramos como en ese círculo de estar invirtiendo en el mantenimiento y ya el próximo año volver a hacer otra vez el bacheo, sino que podemos ir progresivamente avanzando, es decir, teniendo una inversión importante en construir, en mejorar infraestructura, en hacer obras, por ejemplo, como pasos a desnivel, que era una facultad que no se tenía, que ahora ya tenemos en ejecución, por ejemplo, de la mano del Ministerio de Obras Públicas, varias obras importantes que antes no se podían y es parte de lo que se ha logrado hoy. Bueno, quizás me quedé corto. Dije 3 actores en esto, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas también tiene sus propias tareas también, que creo que no las ha perdido, a pesar de que este es el ente que también norma, desde luego, el resto de la obra pública. De obra pública. Es correcto. Bueno, ellos siguen siempre con una actividad concentrada en el tema de mitigación, de mejora de infraestructura, del tema de drenajes de carácter mayor, en el tema de no solo de carretera, ¿verdad?, sino de infraestructura en general para el desarrollo. En cuanto a infraestructura. Eso es algo muy importante. En el tema de la planificación son un ente que de alguna manera rige y dirige al resto de instituciones en cuanto al rumbo que se quiere tomar en cuanto al desarrollo de la infraestructura. Entonces, ellos tienen también un aparataje por administración, es decir, que tienen también un personal que ejecuta obras y tienen también la facultad de contratar obras grandes, al igual que las tiene el FOVIAL y la Dirección de Obras Municipales. Hay un elemento bien importante en todo esto que tiene que ver con la generación de empleo también, ¿verdad? Y cada uno desde su propia naturaleza lo aporta. Es correcto. Bueno, de hecho desde FOVIAL iniciamos en el 2019, por ejemplo, con un promedio de 3.400 empleos y eso lo hemos llevado a un nivel de un poco más de 5.200 empleos que se están generando en promedio en cada año de ejecución. Entonces, eso nos ha permitido casi llegar a un 50% de incremento en el tema de la generación de empleos y hablo específicamente directos.
no indirecto, ¿verdad? Porque esto, al crecer o al tener empleos de manera directa, pues el que suministra la ferretería, el que suministra los pétreos, el cemento, inclusive donde se llega a ejecutar un proyecto, la señora de la tienda o el microcomercio del sector, pues se va desarrollando. Entonces, al incrementar o al ejecutar un nuevo proyecto, pues ya pueden acceder vehículos que a lo mejor antes no podían. Entonces, este es un desarrollo bastante importante que no solo es el desarrollo directo de los empleos, sino lo que esto conlleva de manera indirecta. Creo que tenemos hoy. Correcto. Bueno, esto se suma a las vías que recientemente hemos finalizado, ¿verdad? Solo por hacer un recuento, acabamos de terminar la calle La Mascota, que se intervino desde el Araujo hasta la avenida Jerusalén. Hemos intervenido también recientemente en la 49 Avenida hasta el Boulevard de los Héroes, a las cercanías de la Universidad del Salvador. De la misma manera, la 25 Avenida Sur, entre la calle Montserrat y justamente a intersectarse con la Universidad del Salvador. Y queremos anunciar que este día, en horario nocturno, todo lo que he mencionado se ha hecho exclusivamente en horario nocturno. Esta noche vamos a iniciar con el mantenimiento del Boulevard de los Próceres entre la 49 y la Monseñor Romero. Vamos a tener un cierre parcial, siempre se va a poder utilizar uno de los carriles, pero en el sentido circulando hacia Santa Tecla, pues vamos a tener un cierre de 2 de los 3 carriles que ahí se ubican. Esto para que tomemos en cuenta todos los que hacemos uso de este sector. Vamos a tener un cierre, repito, esto es en horario... El mapa, ¿verdad? Que nos Así es. Lo que nos está diciendo. Así es. Quiero hacer énfasis en que estos trabajos van a ser exclusivamente en horario nocturno, empezando desde las 9 de la noche y finalizando al día siguiente a las 5 de la mañana. Pero es importante porque tenemos un tráfico importante todavía en horario nocturno, pero si quisiéramos que tomaran algunas vías alternas, vamos a tener gestores de tráfico, vamos a tener Policía Nacional Civil también en apoyo, pero es importante que lo tomemos en consideración y que a partir de esta noche nosotros vamos a estar trabajando hasta la primera semana de agosto. Esperamos que los trabajos puedan ser finalizados antes, pero sí es importante que tomemos en consideración el inicio de estos trabajos. Ahora, todo esto implica desde luego una logística importante, como usted decía, ¿no? Coordinar con la policía y sobre todo también para que la población sepa que va a suceder, que se van a llevar a cabo estos trabajos y que para evitar cualquier tipo de inconveniente, a pesar de que ya en horas de la noche pues baja el tráfico. A ver, hay un aspecto bien importante, la época de lluvia demanda de mayor atención, no solo con el énfasis de lo que estamos hablando, sino que también de otras. Sí, bueno, nosotros nos venimos preparando desde previo al invierno, ¿verdad? Venimos realizando actividades que son preventivas y estas pueden ser el chapeo, la tala de árboles, la recolección de toda esta basura que se acumula en los drenajes longitudinales en las carreteras, pero también en la ciudad pues realizamos tareas de prevención que son las limpiezas de tragantes, de cunetas y de algunos drenajes que pues por la naturaleza se acumula basura de uso común o maleza, hojas. Entonces, venir realizando esta tarea es bastante importante para que cuando se tengan las primeras lluvias, estas no estén obstruidas, ¿verdad? Y se generen las inundaciones que en algunos puntos se han venido realizando. Pero ya en la época de invierno, que ya tuvimos las primeras lluvias y hemos tenido fuertes de alguna manera, estamos realizando tareas también bastante importantes y una de ellas es estar ejecutando obras que permitan disminuir esas afectaciones que se tienen por las lluvias. Quiero mencionar, por ejemplo, en Los Chorros, que es uno de los sectores vulnerables, hemos venido perfilando 3 puntos bastante importantes sobre esta carretera. Ya finalizamos una intervención en el kilómetro 16,5, esto es muy cerca del Turicentro de Los Chorros, en el carril que nos conduce hacia occidente. Hemos finalizado uno de los 3, actualmente estamos interviniendo el 2 y el 3, que es en el kilómetro 17 y 17,5. Estamos en etapa ya de lanzado de concreto, esto es para impermeabilizar, para evitar estos derrumbes o estos deslizamientos o el desprendimiento de rocas, por ejemplo. Entonces esto se suma ya a las tareas siempre de prevención, pero que estamos ejecutando durante parte del invierno para disminuir cualquier riesgo que en esta carretera se pueda suscitar. ¿Y qué grado de, digamos, o de afectación prevén ustedes que se puede tener a partir de que entendería yo que antes de entrar a un invierno se prepara todo de cara a que el impacto sea menor?
Es correcto. Bueno, de hecho nosotros nos preparamos para el peor escenario, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer un trabajo que nos permita el hecho de poder responder adecuadamente. Por ejemplo, llevamos un poco más de 1.500 toneladas de basura recogida o de desechos recogidos dentro de estos drenajes en la expectativa de que podamos tener un invierno copioso. De no serlo, pues igual nuestro trabajo tiene que ser de la misma manera. Hemos venido realizando también trabajos importantes en algunos drenajes. Quiero mencionar, por ejemplo, sobre la 49 Avenida, en el Boulevard de los Héroes, en este sector. Hemos finalizado recientemente una obra bastante importante donde es un punto ha sido un punto de inundación tradicionalmente. Y ahora también, hoy en el marco de la celebración de los Juegos Centroamericanos, que es el escenario que va a tener, creo que hay que dejar, es importante, digamos, mejor esas condiciones, ¿no? Es importante. Nosotros todavía estamos en etapa, pese a que la obra ya finalizó su infraestructura, pues mantenemos un monitoreo y esto no va a parar. Yo quiero aprovechar para mencionar que pese a que la obra ha finalizado, tenemos digamos, una cualidad del invierno en nuestro sector, en nuestra región, que tenemos lluvias bastante intensas y lo que tradicionalmente antes, por poner un ejemplo, caía en 1 hora, hoy nos caen en 15 minutos. Entonces, esa cantidad de agua que se concentra en puntos específicos es la que nos genera inundaciones. Nosotros seguimos con un monitoreo, es posible que haya un poco de retención de agua todavía en el sector porque convergen demasiados puntos por la pendiente, pero nosotros nos mantenemos y seguimos trabajando. Es decir, esta es una obra que acaba de finalizar, no significa que con eso se solventó. Seguimos trabajando con obras que van a futuro a sumarse a esta obra de drenaje que hemos hecho en este sector. Y lo menciono porque es un ejemplo. En muchos puntos donde ya ejecutamos obras, nosotros seguimos con el monitoreo y seguimos sumando obras adicionales de tal manera que se reduzca definitivamente en algún momento el riesgo que pueda tenerse, no solo de inundaciones, sino de deslizamientos, desprendimientos u otro evento que ponga o que exponga de manera vulnerable a los usuarios de la vía. Las lluvias obviamente complican, en la época lluviosa complican los trabajos. Siempre se puede trabajar, entiendo que ahora hay nueva tecnología y hay nuevos... siempre podemos trabajar. En el tema de mantenimiento, pues no va a ser igual, va a ser un poco difícil, por ejemplo, en el tema de colocación de mezcla asfáltica en caliente, que es el pavimento que todos conocemos, se dificulta, ¿verdad? Porque es un material que sale de planta a un promedio de 150 grados centígrados y evidentemente ante una lluvia, pues la temperatura va a bajar con mayor intensidad y el agua pues no va a permitir que ésta se coloque de manera adecuada. Sin embargo, no por eso los trabajos van a parar. Nosotros tenemos que estar bastante de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente, con el tema del monitoreo de lluvias, como por ejemplo, y que se vayan programando los trabajos adecuadamente. Por eso mencionábamos en el caso, para llamar nuevamente el Boulevard de los Próceres, que damos una fecha, pero esto es siempre y cuando el clima nos lo permita, ¿verdad? Porque evidentemente van a haber noches en las que la producción de avance de los trabajos no va a ser la misma. Los aguaceros ahora, como usted decía, si antes eran de 2 horas, ahora en 15 minutos se complica la cosa. Entonces, hay un mar de agua, ¿no? Ajá. Sin embargo, nosotros no vamos a parar, ¿verdad? Vamos a de alguna manera coordinarlo para que siempre se ejecuten. Conecta a una fase 2 de este mismo proyecto con la 49, me decía. Así es, esto... Y la 25, entendería. Exacto. Que trazan la parte metropolitana como una de las 3 fundamentales. Exacto. Una de las tareas que Fovial tiene, como lo mencionaba, es la conectividad entre municipios, pero en las áreas urbanas, hablando específicamente de San Salvador, estos ejes viales que son los que unen carreteras importantes. Si veamos este ejemplo de los Próceres, si nosotros venimos del occidente sobre la Monseñor Romero, ahí finaliza la carretera, pero conecta a la ciudad a través del Boulevard de los Próceres, que es un eje de conexión para Comalapa, por ejemplo, para la autopista Comalapa. Entonces, todo este tipo de vías que tengan esa característica de conectividad entre carreteras, pues son competencia del Fovial y es nuestra tarea no solo estar realizando el mantenimiento rutinario, sino un mantenimiento periódico, como es el caso del Boulevard de los Próceres, en el cual se va a renovar. No estamos hablando de un bacheo, estamos hablando de una rehabilitación total, es decir, de quitar esa carpeta existente, reciclarla de alguna manera porque se tritura y ese material es retirado y es utilizado en vías no pavimentadas de la periferia y colocar una carpeta totalmente nueva.
nivelar de alguna manera los pozos, que es un problema en estas vías, sino que ya dejarlos con tapaderas nuevas y a nivel. Mejorar la señalización, es decir, el proyecto contempla la señalización total de todo el tramo y poner algunas obras adicionales que vayan en mejora de la seguridad vial del sector. Entonces, esto se suma, como lo mencionábamos, a otros ejes que ya habíamos intervenido meses atrás, como por ejemplo el Boulevard o la Alameda Manuel Enrique Araujo, el Boulevard Venezuela, que fue totalmente renovado, el tramo de Ilopango hacia San Martín, que es un tramo de la Panamericana, que también recientemente se finalizó. La avenida Bernal, creo que una parte también fue... Se intervino también en la zona norte de la capital. Entonces, esto es parte de los trabajos que hacemos desde Fovial. Como lo menciono, esto es muy aparte del bacheo nocturno que se realiza, por ejemplo, en algunas partes importantes de la capital y otras cabeceras, sino que esto es parte de la renovación, que es nuestra responsabilidad también desde Fovial. Hemos venido realizando varias intervenciones en la carretera tramo de Los Naranjos, que es, como bien lo dice, comunica Santa Ana con Sonsonate. Meses atrás habíamos hecho una intervención bastante importante en la jurisdicción de Huayúa, ya digamos en el cantón Los Naranjos como tal, una zona con bastante desarrollo turístico, con bastante afluencia de turistas, pero decidimos hace un par de meses iniciar la intervención en el tramo de la jurisdicción de Santa Ana. Esto es muy cerca del redondel de la carretera Panamericana hacia la carretera de Los Naranjos. Hemos intervenido una buena parte, aproximadamente un poco más de 3 kilómetros de rehabilitación total. Esto es una técnica diferente a la que mencionábamos de la técnica del bypass, pero esto se asemeja a una técnica de reciclado en frío, que es reutilizar parte de los materiales que se han triturado, estabilizarlos con cemento hidráulico. Esto es bastante interesante. Tener una base un poco mejor estabilizada y sobre ello colocar una carpeta totalmente nueva. Señalizarla, poner los dispositivos de seguridad como vialetas, la seguridad de los rótulos verticales, entre otras, para dejar una vía totalmente renovada. Esto se vendría a sumar ya a buena parte de la ruta que ya va a quedar totalmente rehabilitada y nos quedaría un promedio de 3 kilómetros más para dejar la ruta totalmente intervenida. Ahora, esto también contempla aspectos que tienen que ver con la señalización. Está Yo incluida. creo que ese es otro de las grandes, ¿cómo le llamamos? Como cosas importantes que debe tener una carretera. Una carretera no solamente el trazo que puede tener desde el punto de vista de su pavimentación, sino también la señalización. Oh, claro, eso es muy... Hay carreteras que no la tienen. Exacto. Que un peligro incluso para... Exacto, o de alguna manera está deteriorada, se ha despintado, se ha disminuido su calidad. Esto es algo muy importante, que todos nuestros proyectos lo incluyen. No podemos simplemente ir a hacer una calle y no señalizarla. Esto sería como dejarlo incompleto, ¿verdad? Y no podemos hacer un proyecto que no contemple la seguridad vial. De hecho, tenemos un plan bastante interesante en Fovial, donde tenemos tres procesos, de alguna manera, que los hemos zonificado en Occidente, Central para Central y Oriente. Son proyectos de mantenimiento constante. Es decir, que a calles ya construidas, nosotros tenemos estos 3 contratos que van mejorando. Por ejemplo, cuando se identifican tramos, menciono la autopista Comalapa, por ejemplo, donde hemos estado haciendo una intervención bastante importante en las últimas semanas, de mejorar, de resaltar la señalización, que aunque no nos percatemos en algunos tramos, ya de día nosotros podemos ver la línea amarilla, la línea blanca, pero hay falta de vialetas u ojos de gatos, por ejemplo, o hay una deficiencia en la señalización, la cual dentro de estos programas pues nosotros lo vamos mejorando y se van retirando señales obsoletas que en algún momento hay, algunas señales que ya datan desde hace bastantes años y son sustituidas por unas nuevas. Entonces también tenemos un programa bastante importante que ronda los $5 millones anuales en inversión y mejorar este tema de señalización. Sí, porque son, digamos, como la parte elemental de una carretera, ¿no? Lo vemos en otras latitudes. A ver, y el caso de la carretera San Juan Opico, que también es una conexión muy importante, alivia muchísimo también parte del tráfico que conecta, no sé si el periférico norte sería sí, ese, es correcto. ¿verdad? Es correcto. Bueno, hemos recién finalizado, después de la intervención del paso a desnivel, que todavía hay algunas obras ahí que se están ejecutando,
Esto lo estamos haciendo de la mano con el Ministerio de Obras Públicas. Ese 3 niveles va a ser, ¿verdad? El de integración. El de integración, correcto. Me refería en este momento al de Claudia Larza, al de Opico, que ya todavía quedan algunas obras ahí, pero ya está en funcionamiento. Pero recordemos que va a iniciar el proyecto de Los Chorros, ya está adjudicado, ahorita están en una etapa... Correcto, entonces teníamos que tener una vía alterna, una alternativa para ingresar a la capital desde el occidente, por eso se tomó la decisión a inicio de año de hacer la rehabilitación total del tramo que menciona, que es desde el desvío de Opico hacia la integración o hacia Nejapa. Hemos rehabilitado totalmente este tramo que supera los 20 kilómetros y tenemos una vía totalmente nueva. Yo recuerdo que había un sector ahí por el Jabalí que es bastante oscuro, donde no hay viviendas, que era complicado pasar en esta zona. Ahora tiene unas condiciones totalmente distintas, tiene señalización, vialetas, algunas señales verticales que hace que sea muchísimo más seguro. Y sumamos en este sector también hacia el ingreso hacia San Juan Opico, es decir, desde desvío de Opico hacia el municipio de San Juan Opico. También recientemente entregábamos con el Ministro de Obras Públicas un tramo totalmente rehabilitado. Entonces, esto se viene a sumar a los mantenimientos que hablábamos desde un inicio, ¿verdad? Que no solo son los bacheos o recarpeteos, sino que son obras que estamos entregando para 20 años más de servicio. Y lo importante es que viene, como dice usted mismo, a ser un facilitador de mucho. Por ejemplo, el caso del paso de nivel de Redondel y del nivel que tiene en San Juan Opico y la conexión del Boulevard Claudia Lar, creo que es un alivio. Sí, claro. Y la expectativa que ahora se tiene con el caso de Los Chorros. Es correcto, bueno, para todos los usuarios. Es una mega obra. Es una mega obra. La verdad que para todos los que todos los días se movilizaban y llegaban a esta intersección de Opico, no me dejarán mentir que eran unas filas considerables, las cuales ya no existen. Afortunadamente el tráfico se está manejando de muy buena manera y siguen las obras. De hecho, aunque ya esté finalizada, yo lo mencionaba, siempre cuando algo está bueno, siempre hay oportunidad para mejorarla. Así que son importantes los trabajos que hemos venido realizando en este sector. Pero se habla también, pero estamos en el marco de la Semana Mundial para la Seguridad Vial también. Hemos recién finalizado, sí. Ajá. ¿Qué experiencia se obtuvo? Bueno, bastante interesante, porque esto nos permite llegar a un tema de educación y qué bueno empezarlo con los niños. Estuvimos junto con el Ministerio de Obras Públicas, FONAT, Viceministerio de Transporte, Ministerio de Educación, y es importante darnos cuenta que ahora es una materia, digamos, que está incluida en la asignatura de sociales, en el cual nos permite que los niños vayan conociendo qué es lo adecuado, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer en una vía. Y es importante darnos cuenta que si nosotros empezamos con estos chiquitines desde pequeños a que sepan lo que no se debe hacer, resolvemos buena parte del problema. Entonces, este tipo de visitas que nosotros estamos haciendo desde Fovial es a través de juegos lúdicos, es irles enseñando cuáles son los significados de las señales, cuáles son los comportamientos adecuados y pues nos permite que ellos a través del juego vayan comprendiendo la importancia de saberse conducir en la calle. Bueno, y es lo más importante, sobre todo hoy en día, con estos tráficos y la intolerancia que a veces se presenta. Director ejecutivo de Fovial, el ingeniero Alexander Bertrán, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y nos haya actualizado sobre este balance de gestión en el marco de los 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. Gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto poder estar acá e informarle de todos los trabajos, que sepan que Fovial está permanentemente monitoreando y estamos al servicio de todos los salvadoreños. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.